Bienvenidos chicos a un nuevo video. En esta oportunidad, el video correspondiente a semana 12, he decidido hacer un repaso general, un video que pretende servir para que el alumno vaya estudiando, vaya estudiando con este video, ya que me he centrado en colocar temas que podrían venir dentro del examen. Hay una fuerte probabilidad de que puedan venir dentro del examen, tanto para cuarto como para quinto año. Obviamente temas que vendrán para un grado, temas que pueden venir para otro. Entonces es importante que ustedes, cuando decidan estudiar economía, puedan estudiar mirando este video. Lo bueno es que no solamente es un balotario en el que el profesor te está entregando las preguntas que podrían venir o los temas que podrían venir, sino que yo también me estoy dando el trabajo de poder explicar uno a uno, de tal manera que, vuelvo a repetir, no solamente sirva para que tú estudies para el momento, sino que para que tú puedas ir generando una manera de estudiar. Entonces esta es una muy buena forma de poder estudiar. Es más, te recomiendo que estudies con este video, así que presta mucha atención. Muy bien, vamos a iniciar viendo dentro del primer tema, que es la introducción, mencionando hechos trascendentes e importantes para la economía. Primero, que la economía en este caso nace, o la palabra economía nace con Aristóteles, que es el creador de este término, por eso que Aristóteles también se le denomina el primer economista de la historia, el creador del término economía. Pero ojo, no el padre de la economía, no es el padre de la economía. El padre de la economía recién es Adam Smith, que en 1776 publica su obra llamada La riqueza de las naciones, y con esa obra la economía ya se vuelve ciencia. Antes de ello, obviamente, aparece Aristóteles creando la palabra economía, luego Monkrestein agregando a la palabra y economía la palabra política en 1616 en una obra que se llama El Tratado de la Economía Política, pero él muere. Entonces, al morir, su obra iba a quedar olvidada por el mundo occidental. Además, esa es pregunta de examen de admisión. Te dicen obra que estuvo a punto de quedar olvidada por el mundo occidental, En este caso se llama El Tratado de la Economía Política, publicado en 1616. Después de la muerte de Monkrestein, es su amigo William Petty quien toma, en este caso, empieza a relucir la importancia de que la economía le empiecen a llamar economía política, y William Petty es el que empieza a ver, de alguna manera, a empezar a incentivar el hecho de que la economía empiecen a llamar la economía política. Por eso que a William Petty se le denomina el iniciador de la economía política. Luego, como ya había mencionado antes, aparece el padre de la economía en 1776 con su obra La riqueza de las naciones, obra que ayuda a que la economía logre ser ciencia, Por eso que decimos padre de la economía, automáticamente Adam Smith. Muy bien, dentro de esta primera parte también tenemos que resaltar la evolución histórica, pero de las 4 edades he tomado solamente 2, la edad moderna y la edad contemporánea. Primero, comenzando con la edad moderna, datos trascendentes como la aparición de la primera escuela económica, que es la escuela mercantilista, primera escuela económica de la historia. Decía que la riqueza estaba concentrada en los metales preciosos, oro y plata, y teniendo como representante al señor William Petty, que acabamos de mencionarlo, el señor Jacobo Necker, Antonio Serna, Jean Bautista Colbert, Thomas Moon, representantes del mercantilismo. Ahora, la escuela fisiócrata nace en contra del mercantilismo, Esta escuela decía que la riqueza no estaba en los metales preciosos, sino estaba en la naturaleza. Entonces, aquí hay 3 personajes que son muy importantes. Francesco de Quesnay, que escribe una obra que se llama Tabla o Cuadro Económico, es publicada en 1758. El señor Vicente de Gournay, con su famosa frase laissez faire, laissez passer, que quiere decir dejar crecer, dejar pasar. Y el señor Jacques Turgot, que es el primer personaje en autodenominarse economista y es el primer fisiócrata de la historia. Ojo, aquí es importante porque Jacques Turgot es la primera persona que él considera o él pide que le digan a sí mismo economista. De los 3, el más importante es Francesco de Quesnay, es el máximo representante de la escuela fisiócrata. Ojo, estamos en la edad moderna, todavía estamos en la edad moderna. En la edad moderna también aparece la escuela clásica, también llamada liberal o manchesteriana, porque justamente aparece en la ciudad de Manchester. Esta escuela nace dentro de la llamada primera revolución industrial. Por lo tanto, ellos consideraban que la riqueza estaba centrada en el trabajo humano, ¿sí? Por lo tanto, mencionan la importancia del trabajo humano, para poder generar riqueza. Pero el problema era a quién iba la riqueza, La riqueza básicamente iba a los dueños de las empresas. Y ahí viene la escuela socialista que decía, oye, si el trabajador es el que labora,
el que genera la riqueza, pues compártela, ¿no? Que el dueño comparta con el trabajador, ¿no? Esa riqueza. Entonces, en la postura clásica tenemos a Adam Smith, a Say, ¿no? Adam Smith, máximo representante, padre de la economía, a Jean-Baptiste Say, autor de la frase toda oferta crea su propia demanda, ¿no? El señor Thomas Robert Malthus, con su famosa frase la población crece en progresión geométrica y los bienes en progresión aritmética. El señor David Ricardo, personaje que nos dice que cada país debe producir lo que le resulte más barato producir. Ley muy importante hasta la actualidad para decidir el comercio exterior, ¿sí? Y en la postura socialista opuesta a la clásica tenemos a Carlos Marx con su obra El Capital, Federico Engels, juntos escriben el Manifiesto Comunista, Fernando Lasalle. Ellos decían que la riqueza está en el valor del trabajo. Ellos peleaban de alguna manera o discutían o buscaban que se reconozca el valor del trabajo, pero no solamente un valor del trabajo reconocido, sino también remunerado, ¿sí? Ojo, todo esto dentro de la edad moderna. Vamos a la edad contemporánea. Recuerden que la edad contemporánea es la edad más importante para la economía, porque tiene los más grandes aportes para la misma. Tenemos 4 escuelas, en realidad son más, pero estas 4 son las más trascendentes e importantes. En estas escuelas tienen una característica las 4, que tienen otros nombres, denominaciones. Se les denomina o de la universidad que nacieron o en las circunstancias en las que nacieron, ¿no? En este caso la escuela matemática también se llama Lausana. Lausana es el principal centro financiero suizo. Ahí nace, ¿no? Es la escuela que propicia la aplicación de la matemática a la economía, ¿no? Ellos crean la famosa econometría y dentro de ellos tenemos a Agustín Cournot, a Wilfredo Pareto y Irving Fisher. Recordemos que que Agustín Cournot ya lo habíamos visto cuando hemos hablado de métodos de la economía, ¿no? Porque él propone el uso del método matemático y estadístico, ¿sí? Este es Agustín Cournot. En la escuela neoclásica es también llamada la escuela de Cambridge, porque nace justamente en esta universidad. Ellos ya hablan de la demanda y la oferta, fundamentos para la microeconomía, que ya vamos a ver en el segundo trimestre, ¿no? Ahí tenemos a Leon Wall, a Wilfredo Pareto, Alfred Marshall, que es quien propone la microeconomía, ¿no? Por eso que decimos que esta escuela también es quien propicia la creación de la microeconomía, von Bauer, ¿no? Y algunos otros representantes, pero Alfred Marshall es el más importante y padre de la microeconomía, de paso. Dentro de la escuela keynesiana tenemos que llamar la escuela keynesiana también llamada revolucionaria del siglo XX. Esta escuela nace durante la peor crisis para Estados Unidos, que es la llamada crisis de la Gran Depresión. Esta crisis hace que la escuela keynesiana proponga la intervención del Estado cuando se suponía que la economía debe estar centrada por el sector privado. Keynes propone la intervención del sector público, del Estado, ¿no? Con su famosa obra, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, publicada en el año de 1936. Se decía que el Estado es lo más importante. Finalmente, la escuela monetarista. Antes de pasar, no hay que olvidar que John Maynard Keynes también es padre de la macroeconomía, ¿ya? Luego tenemos a los monetaristas, también llamada la escuela de Chicago, o los Chicago Boys, ¿no? Esta explican la inflación como un fenómeno monetario, y ahí está su máximo representante, el señor Milton Friedman, con su obra Nueva Formulación de la Teoría Cuantitativa del Dinero, publicada en 1976, mismo año, y con esa obra Milton Friedman gana el Premio Nobel de la Economía de ese año. Entonces, hasta allí la edad contemporánea y hasta allí también semana 1. Dentro de semana 2 ya podemos ver las llamadas necesidades, bienes y servicios. Y para esto hemos tomado 4 temas aquí, ¿no? Características de necesidades, clasificación de necesidades, clasificación de bienes y característica de servicios. Eso. Vamos a ir analizando uno por uno, comenzando con las características de las necesidades. Vamos explicando rápidamente cada una, ¿no? Ilimitadas en número, llamado también el principio de infinidad. Son muchísimas las necesidades al infinito. Limitadas en capacidad, también llamada ley de Gosen o principio de saturación. Quiere decir que todas las necesidades tienen un punto en el cual ya nos sentimos satisfechos. Concurrentes selectivas, porque varias necesidades se presentan al mismo tiempo y hay que elegir la que nos parezca más importante. Antes de avanzar a la siguiente, en limitadas de capacidad también se llama ley de Gosen, principio de saturación o la llamada ley de la utilidad marginal decreciente. Repito, ley de la utilidad marginal decreciente. Luego tenemos a la característica de que son complementarios, es decir, una necesidad implica satisfacer otra complementaria, sustituibles, que puedo satisfacer la misma necesidad de diferentes formas.
Por eso también se le denomina la ley de los equivalentes económicos. Luego tenemos tienden a fijarse, se convierten en hábito o costumbre, y finalmente varían en intensidad, que nos dice que las necesidades pueden cambiar, de variar según la intensidad dependiendo de la actividad previa que hemos desarrollado. Por eso habla de que se nos presentan de diferentes circunstancias con mayor o menor apremio o urgencia, que es lo mismo, ¿no? Entonces, hasta allí las características de necesidades. Si nos toca en este caso hablar de la clasificación de necesidades, podemos tener las tres clasificaciones básicas: por su naturaleza, por el tiempo y por sus características. Mencionamos rápidamente porque nos hemos centrado básicamente en características. Por su naturaleza, las necesidades pueden ser materiales e inmateriales. Por su tiempo, pues presentes o futuras. Ojo, se denominan necesidades presentes todas las que voy a satisfacerlas hoy y todos los días. Ejemplo, podría ser comer, bañarme, dormir, todos los días. Futuras, vas a ingresar a la universidad, ejemplo, sería una necesidad futura. Según las características pueden ser primarias, aquellas necesidades que si no las satisfaces te puedes morir. Son también llamadas vitales, biológicas, naturales, indispensables, imprescindibles. Aquellas necesidades que si no las satisfaces ponen en riesgo tu vida. Las generales o secundarias son aquellas necesidades que son muy importantes, pero ojo, no quiere decir, esto no quiere decir que si no las satisfago me voy a morir, no. Son necesidades importantes para elevar mi calidad de vida, ¿ya? Pero no son indispensables. Son importantes, pero no indispensables. Se llaman secundarias, generales, complementarias, sociales. Son necesidades importantes como estudiar, ejemplo, hacer deporte. Las superfluas, suntuarias o de lujo son aquellas que alaban la vanidad de las personas, también llamadas necesidades diferenciales. Comprarme joyas, ropa de marca, celular, el último celular, ¿sí o no? Alaban simplemente el ego de las personas. Dentro de la clasificación de los bienes tenemos, según su obtención, importante allí, porque la economía, recuerden que el problema de la economía básico es la escasez. Entonces la economía solamente se va a ocupar de aquellos bienes que son escasos. Entonces, por eso, según su obtención, tenemos que los bienes pueden ser libres o bienes económicos. Los bienes libres son aquellos que tienen precio cero, abundan en la naturaleza, ejemplo, el aire, ¿sí? Como abundan en la naturaleza, no son escasos. Entonces, al no ser escasos, la economía no los estudia, ¿me entiende? Porque no representan un problema para ella. Por eso que a los bienes libres también se les denomina bienes no económicos. En cambio, a los bienes económicos, su característica principal es que son escasos y por lo tanto tienen precio. Entonces, los bienes económicos a su vez se clasifican por su naturaleza, producción, consumo y aspecto legal. Por su naturaleza pueden ser materiales e inmateriales. Materiales, aquellos bienes que pueden ser percibidos por los sentidos. Inmateriales son abstractos, ¿no? Pueden espirituales, ¿no? Por su producción de capital, intermedios y finales. Ojo aquí, bienes intermedios son también llamados insumos, ¿no? Insumos, los finales ya están listos para ser utilizados, ¿no? Y de capital son las maquinarias básicamente. Según su consumo, fungibles son los que tienen un tiempo de duración bastante corto, no fungibles, tiempo de vida un poco más prolongado, por eso también se le denomina bienes duraderos. Y los conexos pueden ser de demanda conjunta, como son complementarios, y demanda rival cuando son sustitutos. Por su aspecto legal pueden ser muebles, inmuebles y semovientes. Ojo, semovientes ya no se consideran desde 1984, pero lo hemos colocado allí porque los bienes semovientes ya no se consideran dentro de su aspecto legal, pero sin embargo no se consideran. ¿Por qué? Porque cuentan con su propio sistema de locomoción. En cambio, los bienes muebles, para ser trasladados de un lugar a otro, requieren en este caso de la acción del hombre. Los bienes inmuebles no se pueden mover. Los bienes muebles son en este caso electrodomésticos, los propios muebles, qué sé yo. Y los inmuebles son los terrenos, chacras, propiedades, ¿me entiende? Por eso también se llama raíces, que no se pueden mover. Importante aquí, hecho muy importante, hay que diferenciar lo que es producción, circulación, distribución, consumo, inversión. Los 5 son las llamadas fases del proceso económico. Fases del proceso económico. Y en la parte derecha de su pantalla tenemos los llamados factores productivos. No confundir, son dos cosas muy diferentes. Naturaleza, que es también llamado factor pasivo, el trabajo es también llamado factor dinámico, el capital es también llamado factor derivado, la empresa factor integrador u organizador, el Estado factor regulador. Ojo, estos 5 que acabo de mencionar, naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado, estos 5 elementos participan solo dentro de la producción. ¿Me entiende? Para poder producir necesito esos elementos. Por eso se denominan factores productivos. ¿Por qué? Porque dependen, en este caso, de la producción.
Una vez que los bienes ya están producidos, se genera la circulación, que es el traslado de los productos desde las fábricas hacia los mercados. En la distribución, ¿yo qué hago? Ya realizo un pago. ¿A quiénes? A ellos. ¿Por qué tengo que pagarles? Porque me ayudaron a poder producir. En el consumo, las familias hacen uso de los bienes que yo previamente he producido. Y en la inversión, obviamente, tomo una parte de las ganancias y financio un nuevo proceso productivo. También se denomina ampliar el capital para poder producir nuevamente. Características aquí, pregunta de examen de admisión, producción, primera fase del proceso económico, es la fase en la que se le da valor agregado a los bienes, en donde se transforman los bienes, la circulación, traslado, intercambio de bienes por dinero, fase que se encuentra entre la producción y consumo, circulación, distribución, en donde se retribuye, se le paga a los dueños de los factores productivos. Consumo, la fase en la que desaparecen las necesidades, fase en la que en este caso no solamente desaparecen, sino también podemos decir que se hace uso de los bienes para poder satisfacer las necesidades. Inversión, se financia un nuevo proceso productivo o se amplía el capital. Luego tenemos que mencionar la importancia de los agentes económicos, ¿no? Recordemos que son todos aquellos que toman decisiones dentro de la economía. Hemos mencionado 4. Están divididos los 3 primeros dentro del llamado sector interno y el último en el sector externo. Recuerden que el último define si una economía es cerrada o una economía es abierta. ¿Entiende? Porque el sector externo está compuesto por 2 elementos: exportaciones, importaciones. La exportación tiene que ver con vender productos a otro país. Importaciones tiene que ver con comprar productos de otro país. ¿Sí? ¿Qué cosa vendemos? Materias primas. ¿Qué cosa compramos? Tecnología. Si un país tiene estas 2 conductas, exportaciones e importaciones, tiene sector externo. Y si tiene sector externo, diremos que tiene una economía abierta. Si no tiene esto, profe, tiene una economía cerrada y solamente tendrá los 3 primeros: familia, empresa y Estado. Ahora, ¿qué decisiones toma la familia? La familia toma decisiones de consumo. O sea, comprarán, adquirirán bienes en base a las necesidades que tengan. ¿No? De la familia nacen las necesidades. Las familias buscan bienes que producen las empresas. Por eso las empresas toman decisión de producción. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? ¿Recuerdan? ¿Qué producir? Tiene que ver con lo que necesita el mercado, lo que necesita la familia, lo que va a comprar la familia. ¿Cómo producir? Tiene que ver con la tecnología, maquinaria que voy a implementar para poder producir. Y ahí, ¿para quién producir? La segmentación de mercado que yo les hablaba, ¿no? En los videos pasados y en la clase presencial que hemos tenido. Cuando hemos hablado del Estado, recuerden que toma decisiones se denomina políticas económicas. En este caso va a estar constituido por todas aquellas decisiones que toma el Estado para mantener la estabilidad económica. No olvidar, estabilidad económica, que era cuando la familia tenía la capacidad de comprar, le alcanzaba, la empresa vendía. Entonces eso era estabilidad económica. Un desequilibrio se llamaba crisis económica. Perfecto, hasta allí. Vamos ya terminando con el llamado flujo circular de la renta. Recuerden que el flujo circular de la renta, los mercados, los agentes económicos, la familia, la empresa forman parte de la circulación. Entonces tenemos dentro de ello los hogares, tenemos a los hogares como las unidades consumidoras y las empresas como las unidades productoras. Las familias compran bienes. ¿A dónde van a comprar? Al mercado. ¿De dónde sacan estos bienes? Los mercados de las empresas. Entonces las empresas venden bienes a los mercados y los mercados a las familias. Las familias le pagan al mercado y el mercado a las empresas. ¿Sí? Recuerden que estos se llamaban mercados. Hay 2, mercado de bienes, mercado de factores. Aquí se negocian bienes y servicios y aquí se negocian los factores productivos. ¿Recuerdan? Factores productivos que hemos mencionado: naturaleza, trabajo, capital, empresa, Estado. Entonces, ¿por qué? Porque la familia ofrece. Hemos dicho que para poder entender mejor vamos a tomar un factor productivo, el factor trabajo. Profe, ¿por qué el factor trabajo? Porque en la casa, en la familia, alguien trabaja. Y ese trabajo constituye una forma de poder obtener ingresos que luego se van a utilizar para poder comprar bienes y servicios y por lo tanto satisfacer las necesidades. Entonces, las familias ofrecen su trabajo, aquí está, factor productivo, entre las empresas lo contratan y las empresas que hacen pagan por este trabajo a las familias. ¿Entiende? Entonces tenemos 2 mercados, mercado de bienes y servicios, tenemos a los agentes económicos, polos económicos. ¿Por qué se llamaban polos? Porque uno está frente al otro, familia, empresas. Y en este caso las flechitas rojas y verdes, que son los llamados flujos. Flechita roja, bienes, servicios, factores. La flechita rojas, que está constituido por bienes y servicios y factores productivos, se va a denominar
flujo real o flujo físico. No olvidara, flujo real o flujo físico. Profe, ¿por quién está integrado el flujo real o flujo físico? Por los bienes y servicios y factores productivos. Y el flujo nominal está constituido por el dinero. Aquí es el dinero que va de un polo a otro. ¿Ya? Entonces tenemos las tres partes: mercados, polos económicos y flujos. Tres elementos. Listo, chicos, gracias por su atención. Este es el resumen de curso. Recuerden que cualquier duda, consultar, podemos atenderla mediante Educay. Recuerden que esa es una forma de cómo los estoy ayudando. No es mi obligación, pero sí es importante que utilizar de repente medios para poder mejorar el aprendizaje, ¿no? Recordemos que somos juntos y todos somos triunfadores. Hasta un próximo video. Nos vemos.